Hola a todos, hoy veremos la crisis de 1929. El día 24 de octubre de 1929 se conoce como el Jueves Negro, porque se produjo una quiebra en el mercado de valores en Nueva York, lo que provocó un prolongado periodo de deflación. La crisis se trasladó rápidamente al conjunto de la economía estadounidense, europea y de otras áreas del mundo. Una de sus consecuencias más inmediatas fue el colapso del sistema de pagos internacionales. Esta debacle económica de 1929 ha concitado la atención de distintos historiadores y economistas, como no lo ha hecho ningún otro momento de la historia económica del capitalismo. El debate en torno a los orígenes de la crisis se prolonga, de hecho, hasta los años 80, reactivado por la necesidad de dar una explicación fundada a la crisis de las últimas décadas. Marxistas, monetaristas y keynesianos han intentado dar una explicación a este episodio, que en realidad se corresponde a un largo periodo que va desde 1929 hasta 1939. Las explicaciones de la causa de esta crisis son variadas y complejas. Si bien coinciden en un conjunto de diversos factores económicos y sociales, que a su vez se influenciaron recíprocamente, las consecuencias que produjo el tratamiento de la crisis fueron absolutamente trascendentales, hasta el punto que los historiadores más prestigiosos la responsabilizan directamente de la Segunda Guerra Mundial. Las medidas económicas adoptadas en la mayoría de los países produjeron un fraccionamiento de la economía mundial y un fuerte impulso de la autarquía. Ahora veamos el escenario que estaba antes de la crisis de 1929, es decir, los difíciles años que se desarrollaron en la posguerra. En la inmediata posguerra, el sistema capitalista tenía que redefinirse de acuerdo con las nuevas circunstancias. La hegemonía norteamericana y la revolución socialista en Rusia, hasta entonces, los países ricos, Francia, Inglaterra y Alemania, importaban más que lo que exportaban, aunque esto lo compensaban con el déficit de la balanza comercial con los intereses de los créditos dados a los países menos ricos, que eran los productores de materias primas. Esta situación permitió un equilibrio económico, ya que los países no industrializados podían vender a los países industrializados las materias primas y con ello pagar sus deudas y así obtener divisas para comprar los productos manufacturados y de consumo que necesitaban. Tras la guerra, Estados Unidos se negó a desarrollar la misma política económica y cerró sus fronteras a los productos europeos, impidiendo de esta forma a los países deudores obtener dólares con que pagar sus deudas. El equilibrio se rompe, el oro fluye hacia Norteamérica y los capitales americanos se invierten en Europa, pero sin que ello permita una recuperación de la economía europea. Se creía, al igual que antes de la guerra, los países fuertes tenían que tener una moneda estable y todas las naciones se afanaban por conseguirlo, volviendo al patrón oro. Sin embargo, las circunstancias lo hacían difícil. En 1920 se registra una primera crisis que hace aparecer la cesantía en países que habían perdido una gran cantidad de hombres en la guerra. Las causas son complejas y se han apuntado, entre otras, las barreras aduaneras que surgieron en Europa con la aparición de nuevos países que entorpecían el comercio. La carga que para Alemania suponía las reparaciones de guerra que repercutían en el equilibrio económico europeo y el desorden monetario que había favorecido la especulación. Pero sobre todo está el hundimiento del comercio internacional, que se produce cuando algunos países dejan de comprar al agotárseles las reservas y otros al no necesitar comprar, ya que tenían sus necesidades satisfechas. Además,
el Tesoro norteamericano anunció que no concedería más préstamos ni anularía las deudas de guerra, en una política claramente deflacionaria. En 1924, esta crisis ya se da por superada y se entra en una fase de euforia económica. Algunos países vuelven a la paridad oro, como Inglaterra, en 1926. Otros, como Francia, estabilizan su moneda, consiguiendo con eso al menos crear un clima de confianza en el país. Los índices de producción alcanzan los niveles de 1913. En Alemania se asiste a una cierta recuperación económica acompañada de una revisión de las reparaciones de guerra. La coyuntura económica favorable repercute en las relaciones internacionales y la armonía entre los países. Repercute, a su vez, en la marcha de la economía. Nadie parecía encontrar preocupante que los precios agrarios hubieran entrado en una depresión de la que ya no saldrían hasta 1929. Al mismo tiempo, los dólares americanos invaden Europa en busca de todo el que necesite crédito. Junto con sus capitales, Norteamérica exporta también su estilo de vida. Pero desde la perspectiva actual es posible ver una serie de sombras sobre ese panorama en apariencia brillante. En primer lugar, la recuperación no afectó de la misma forma a todos los países. La principal causa del crack de la bolsa de Nueva York fue la especulación. Los años 20 fueron buenos para Estados Unidos. Como dice el economista Galbraith, los más ricos se enriquecieron mucho más deprisa que los pobres dejaron de serlo. Además, los norteamericanos desplegaron un asombroso afán de enriquecerse rápidamente y con un mínimo esfuerzo. Este ánimo especulativo fue creciendo día a día. La especulación llegó a la bolsa gracias a las normas de Wall Street y por el alza que durante la década de los 20 se produjo en las acciones. Los negocios eran rápidos y beneficiosos. Había muchos pequeños ahorradores que decidieron invertir e hicieron de ello su forma de vida. Los agentes de bolsa prestaban a sus clientes tomando como garantía los propios títulos comprados y a su vez pedían prestado a los bancos para comprar estos títulos, pues con la ganancia de la bolsa se podían pagar los créditos y también sus intereses. Una situación de esta índole no podía continuar indefinidamente, ya que dependía exclusivamente del alza de la bolsa, y esta era ficticia, fruto exclusivo de la especulación y del mantenimiento de la creencia de que la economía de Estados Unidos era inquebrantable. La especulación, sin relación con la actividad económica real, llevó a la bolsa a la quiebra. Pero, ¿cómo y por qué se mantuvo esta situación especulativa? Las razones son varias. Primero, la inflación monetaria que dio como resultado a una política de dinero barato y facilidad de créditos. Además de esto, la estructura bancaria que estaba formada por múltiples y pequeños bancos, cuya supervivencia financiera dependía del alza de los valores de la bolsa, prestaban casi siempre a corto plazo con un interés del 12%, cuando ellos obtenían créditos de la Federal Reserve al 5%. El negocio era bueno, pero los bancos dependían mucho de la especulación bursátil y contribuían a la alza de los valores. Además, no existía control estatal ninguno sobre los bancos. A todo esto también se suma la existencia de compañías de cartera que poseían abundantes acciones y estaban interesados en la subida de las cotizaciones. Y como una última razón, podríamos definir la psicología de las masas. Estas estaban convencidas de que el sistema era infalible, estaban alentadas por capitalistas sin escrúpulos y políticos que no sabían o no querían acabar con ese estado de cosas. En septiembre de 1929, la bolsa alcanzó su cota máxima. A partir de esa fecha evolucionó hacia la baja.
pero casi nadie percibió la amenaza del inminente crack. El 24 de octubre, conocido como Jueves Negro, el pánico se apoderó del parque neoyorquino y el mercado sufrió una caída del 9%. El 29 de octubre, o Martes Negro, fue todavía peor, un día más aciago de la historia de la bolsa de Nueva York. La venta de más de 16 millones de acciones evaporó las suculentas ganancias de todo el año y arruinó a los especuladores. Algunos, desesperados, optaron por suicidarse y el mercado siguió desplomándose. El crack tuvo un efecto devastador en la confianza de empresarios y consumidores. Su reacción negativa aceleró un deterioro económico apenas perceptible hasta entonces, pero fue cada vez más evidente en los meses posteriores al colapso del mercado. Nadie imaginaba en aquellos momentos que este batacazo de 1929 se convertiría en una depresión durísima y menos que se prolongaría por 10 años. La crisis anterior, que se dio después del fin de la Primera Guerra Mundial, había sido intensa, pero no muy larga, como vimos, y se creía también que esta sería breve y mucho más moderada. El modelo económico de Estados Unidos, basado en la especulación, se viene abajo al estallar la crisis de Wall Street. La crisis del 29 genera en cadena una serie de quiebras que configuran la llamada Gran Depresión, que tocaría fondo por allá durante el año 1933, y que en síntesis son las siguientes. Primero, ocurre una quiebra bancaria. Ya hemos visto la dependencia de los bancos respecto a la bolsa en relación con los préstamos a los agentes. Esto hace que el crack del 29 produzca el hundimiento y debilitamiento del sistema bancario entre 1929 y 1932. Además, vino la quiebra de empresas comerciales e industriales. Como consecuencia de la restricción de créditos, vino la quiebra de más de 30.000 empresas. Esto trajo consigo el descenso de las tasas de inversión y la disminución correspondiente de la renta nacional. También hubo un aumento considerable de la cesantía. Su porcentaje más alto se alcanzó en el año 1932. Esto determinó una disminución en el consumo y por lo mismo aumentaron los stocks. Los productores y vendedores no aumentaron así sus ventas. El peso de la economía de Estados Unidos en el resto del mundo hizo que esta crisis se extendiera a partir del año 1931. Los norteamericanos se vieron obligados a repatriar capitales. Esto motivó quiebras bancarias en Alemania y Austria y tensiones en la economía británica. La caída de los precios norteamericanos obligó a los países europeos a rebajar los suyos para hacerlos más competitivos y así dar salida a sus stocks. Pero el descenso del poder de compras de Estados Unidos y su posterior proteccionismo cerraron aún más el mercado mundial. En Europa y en general en el mundo, la crisis fue similar a la americana. Se desplomaron las cotizaciones de la bolsa, hubo un descenso de los precios, sobre todo los precios agrícolas. Los créditos cayeron y también las inversiones. Hubo un hundimiento de la producción industrial y un gran aumento de la cesantía. En Latinoamérica, la crisis de los años 30 tuvo una gran repercusión. Los intercambios coloniales, es decir, materias primas por productos manufacturados, se hunden al disminuir el consumo de las grandes potencias y surge el problema de la sobreproducción. Las políticas proteccionistas y la repatriación de capitales contribuyen a ensombrecer más el panorama en esas zonas. Iberoamérica, por su gran dependencia de la economía de Estados Unidos, es la que sufre con mayor fuerza la repercusión de la crisis. El deterioro de la situación económica llevó a una inestabilidad política a países como Cuba, Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador. Sin duda, esta crisis trajo grandes consecuencias, como las consecuencias sociales, en donde tenemos la cesantía. Esta es una de las más
terribles consecuencias de la Gran Depresión. En 1932 había en el mundo 40 millones de desempleados. En Estados Unidos existía cesantía total y cesantía parcial. La cesantía total va acompañada de mendigos, enfermedades y hacinamiento, lo mismo que se ve por todo el mundo. Además, se produjo el descenso demográfico. Esto por la disminución de los matrimonios, la natalidad y las migraciones. También unido al aumento de la mortalidad infantil y senil. Los distintos regímenes políticos establecieron distintas medidas demográficas para afrontar esta crisis. Las democracias liberales apuntaron a restringir la natalidad para paliar los efectos sociales de la crisis, la cesantía. En cambio, los regímenes totalitarios, sobre todo el alemán, fomentaron el crecimiento de la población por razones ideológicas. Una última consecuencia social fue la desigualdad en la estructura social. Esta crisis aumentó las desigualdades sociales, porque aunque si bien se produjeron importantes quiebras en los negocios, los patrimonios personales de los ricos, no mermaron mucho, mientras que la depresión afectó de lleno a las clases medias y sobre todo a las bajas. La burguesía media y pequeña, que estaba compuesta principalmente por rentistas, profesionales liberales, medianos y pequeños comerciantes, sufrieron de manera muy especial los embates de esta crisis, empobreciéndose y proletarizándose. Muchos de estos buscaron una solución o una salida en los fascismos, pero quien más se vio afectado fue el proletariado o las clases más bajas. También esta crisis tuvo consecuencias políticas. A partir de 1930 se plantea una crisis en los partidos socialdemócratas, que tuvieron que transformar sus principios y preparar los planteamientos ideológicos que surgirán tras la Segunda Guerra Mundial, principalmente las ideologías totalitarias, pero eso lo veremos en una próxima cápsula. Había que dar solución a esta crisis, no se podían quedar los países estancados. Entonces existieron unas primeras respuestas en casi todos los países que fue en común, principalmente apuntaron hacia una política deflacionista, que estableció restricciones al crédito y a las importaciones. Esta política tenía como objetivo preservar el equilibrio de los intercambios exteriores y defender la moneda. Se ponen en marcha medidas proteccionistas, control de cambios y fijación de contingentes de precios. Estados Unidos, tras las elecciones de 1932, donde gana Roosevelt, busca frenar las consecuencias negativas que tenía esta crisis económica, es decir, la cesantía y la baja del consumo. Roosevelt se rodeó de un equipo de políticos liberales que tenía inspiración en las teorías del economista John Keynes. Para este nuevo equipo, la crisis del 29 es el resultado de un excedente de producción y de una insuficiencia del consumo. Entonces, ellos querían abogar por una nueva distribución de las rentas. A esto lo llamaron el New Deal o Nuevo Trato. Querían reducir la capacidad de producción mientras aumentaban el poder adquisitivo. Y así vimos el desarrollo de esta crisis del año 1929. Pudimos ver cómo esta crisis se detonó a través de diversos factores y cómo también se distribuyó o se extendió por todo el mundo. Ahora te toca a ti. Vamos a realizar una pequeña actividad para ver si entendiste bien. Esta actividad está enfocada para todos los estudiantes de segundo medio, pero si tú estás en cuarto medio, también te sirve para preparar la PSU, porque este es un tema que aparece en la nueva prueba de selección universitaria. La actividad consiste en lo siguiente. Vamos a elaborar un artículo periodístico con información histórica y este artículo tiene que tener las siguientes características. Primero, lo puedes hacer utilizando plantillas de publicaciones de Word
o si no, en una hoja blanca de cuaderno. Después, vas a escribir un artículo periodístico con la información histórica que se titule Los efectos de la Gran Depresión sobre la población mundial. Como un tercer paso, vas a crear un título significativo para el periodo o hecho histórico relatado, es decir, la crisis de 1929. Tienes que delimitar temporal y espacialmente el tema. ¿Cuándo comenzó la crisis? ¿Hasta dónde se prolongó? ¿Dónde comenzó? ¿A qué países afectó? Luego de eso, tienes que exponer de manera clara el tema. Tienes que referirte a los efectos que sufrieron la población y finalmente es muy importante que expongas comentarios y apreciaciones personales. Si tienes cualquier duda o consulta, la puedes hacer a tu profesor. En este caso te vamos a dejar un correo electrónico donde puedes hacernos preguntas, comentarios, sugerencias. También puedes sugerir algún tema que quieres que abordemos. Nos vemos en la próxima cápsula y no olviden enviar su actividad al profesor.